Capítulo 1. La ciudad donde nadie conocía mi nombre. Dicen que cada ciudad guarda una historia. Algunas son recordadas por sus enormes edificios, otras por sus festivales, sus paisajes o su gente. La ciudad de Osisora no era famosa por ninguna de esas cosas. Era una ciudad tranquila, rodeada de colinas cubiertas de árboles y atravesada por un río de aguas cristalinas que reflejaba el cielo cada mañana. Durante la primavera, los cerezos florecían a ambos lados de las calles, pintando el paisaje de tonos rosados. En verano, los parques se llenaban de estudiantes y familias. En otoño, las hojas doradas cubrían las aceras. Y en invierno, una fina capa de nieve transformaba cada rincón en un lugar silencioso. Era una ciudad donde todos parecían conocerse. Los comerciantes saludaban a los vecinos por su nombre. Los niños iban caminando a la escuela entre risas. Los ancianos pasaban las tardes jugando al ajedrez en la plaza central. Era el tipo de ciudad donde la vida transcurría con calma. Sin embargo, yo era la excepción. Mi nombre es Haruto Kisaragi. Tengo 16 años. Soy estudiante de segundo año de preparatoria. Y, si alguien me preguntara cómo describir mi vida, respondería con una sola palabra: invisible. No porque pudiera desaparecer, no porque tuviera algún poder especial. Simplemente, nadie parecía fijarse en mí. No era el mejor estudiante, tampoco el peor. No era el más alto, ni el más bajo. No practicaba deportes. No pertenecía a ningún club. No destacaba por mi aspecto. Era tan normal que terminaba confundido entre la multitud. Cada mañana seguía exactamente la misma rutina. Me despertaba antes de que sonara la alarma. Preparaba un desayuno sencillo. Revisaba que llevara mis cuadernos. Me colocaba el uniforme perfectamente planchado. Y caminaba hasta la estación mientras observaba cómo la ciudad despertaba lentamente. A veces me preguntaba si alguien notaría mi ausencia si un día decidiera no aparecer. Nunca encontré una respuesta. Mi destino era la Academia Seiryu. Era la escuela más prestigiosa de la ciudad. Un enorme edificio de 4 plantas construido sobre una colina desde donde podía verse casi todo Osisora. La entrada principal estaba adornada por 2 filas de cerezos que, durante la primavera, formaban un túnel de pétalos. Los jardines estaban impecablemente cuidados. Había un campo de fútbol, una pista de atletismo, canchas deportivas, laboratorios modernos, una biblioteca con miles de libros y un auditorio donde se celebraban festivales y ceremonias. Para cualquiera, era la escuela ideal. Para mí, solo era otro lugar donde pasaba desapercibido. Cada salón estaba lleno de conversaciones. Los grupos de amigos ocupaban siempre los mismos lugares. Algunos hablaban del examen, otros planeaban salir después de clases. Las risas llenaban los pasillos. Yo simplemente caminaba entre ellos como si fuera un fantasma. Nadie me empujaba, nadie me saludaba, pero tampoco nadie parecía darse cuenta de que estaba allí. Y, aunque con el tiempo aprendí a aceptar esa realidad, muy en el fondo seguía deseando algo. No fama, no popularidad. Solo quería que una persona pronunciara mi nombre con una sonrisa. Sin imaginarlo, ese deseo estaba a punto de cumplirse. Un salón lleno de personas, y un solo invisible. Las campanas de la Academia Seiryu sonaron con un tono suave que podía escucharse desde cualquier rincón del campus. Los estudiantes que aún permanecían en los pasillos comenzaron a apresurar el paso mientras las conversaciones se mezclaban con el ruido de los casilleros cerrándose y las risas de quienes se reencontraban después del fin de semana. Respiré hondo antes de deslizar la puerta del salón. Buenos días. Mi saludo se perdió entre decenas de voces. Nadie respondió. No era algo que me sorprendiera. Era simplemente otro día. El aula de segundo año B era amplia y luminosa. 3 grandes ventanales permitían que la luz de la mañana iluminara los pupitres de madera perfectamente alineados. En una de las paredes se encontraba el pizarrón electrónico y, junto a él, un reloj que parecía avanzar demasiado lento durante las clases más aburridas. En la parte trasera había un pequeño librero con materiales escolares y anuncios de los distintos clubes. Mi asiento estaba donde siempre, la última fila, junto a la ventana. Desde allí podía observar el patio, los jardines y las ramas de los cerezos moviéndose con el viento. Era un lugar tranquilo, quizá demasiado. Mientras sacaba mis cuadernos, observé discretamente a mis compañeros. Había grupos que parecían inseparables. El equipo de fútbol hablaba emocionado sobre el partido del fin de semana. Los integrantes del club de baloncesto discutían estrategias para el próximo torneo. Cerca de la puerta, varios estudiantes del club de música practicaban una canción golpeando suavemente la mesa con los dedos mientras reían. En otra esquina, los miembros del club de literatura comentaban una novela que habían terminado de leer. La Academia Seiryu era famosa por la cantidad de clubes que ofrecía.
Existía un club de astronomía que organizaba observaciones nocturnas desde la ESATI, un club de fotografía que recorría la ciudad capturando paisajes. El club de arte llenaba los pasillos con pinturas y esculturas realizadas por los alumnos. También estaban el club de teatro, de ciencias, de cocina, de informática, de kendo, de tenis, de voleibol y muchos más. Los profesores siempre repetían que participar en un club ayudaba a crear recuerdos inolvidables. Yo nunca me había inscrito en ninguno, no porque no me interesaran, sino porque nunca encontré un lugar donde sintiera que realmente pertenecía. La puerta volvió a abrirse, todos a sus lugares. La voz firme del profesor hizo que el salón recuperara el orden en pocos segundos. Era el profesor Kendi Sakurai, tutor del segundo año B y encargado de impartir historia. Tendría poco más de 40 años. Siempre vestía un traje oscuro impecable, llevaba unas gafas rectangulares y sostenía una carpeta llena de apuntes bajo el brazo. A primera vista parecía un hombre muy serio. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que disfrutaba contar anécdotas históricas con tanto entusiasmo que incluso los estudiantes menos interesados terminaban prestándole atención. Antes de comenzar la clase, pasó lista con calma. Cuando llegó a mi nombre, levanté la mano. Presente. Él asintió con una sonrisa amable antes de continuar. Fue uno de los pocos momentos del día en que alguien pronunciaba mi nombre. Entonces, el ambiente del salón cambió de repente. Varias voces comenzaron a escucharse cerca de la entrada. Buenos días. Hola, Aoi. Qué lindo se ve tu peinado. ¿Terminaste la tarea de matemáticas? La puerta se abrió una vez más. Entró una joven de cabello rubio que brillaba bajo la luz del sol y cuyos ojos azules recorrían el salón con una expresión tranquila. Era Aoi Techibane. Su uniforme siempre estaba perfectamente acomodado. Su caminar era elegante y sereno. No necesitaba hacer nada especial para llamar la atención. Simplemente estaba allí, y todo el salón parecía iluminarse. Los estudiantes la saludaban con entusiasmo. Las chicas le hacían espacio para sentarse. Los chicos intentaban iniciar una conversación con ella. Incluso algunos profesores la felicitaban por sus excelentes calificaciones y por ayudar en las actividades escolares. Era la presidenta del consejo estudiantil. Participaba como voluntaria en distintos eventos y colaboraba con el club de apoyo académico cuando algún estudiante necesitaba ayuda. Para todos, Aoi era el ejemplo de la elamne perfecta. Yo la observé apenas unos segundos antes de volver la vista hacia mi cuaderno. No tenía ningún motivo para pensar que nuestras vidas llegarían a cruzarse. Después de todo, ella pertenecía al mundo de las personas que siempre eran vistas. Y yo, al de quienes podían pasar todo un día sin que nadie recordara siquiera que estaban allí. Sin embargo, mientras el profesor comenzaba la primera clase de la mañana, una extraña sensación recorrió mi pecho. Como si, sin darme cuenta, aquel día fuera el último en el que mi vida seguiría siendo completamente normal. La explicación del profesor Sakurai continuó con normalidad. El sonido de la tiza sobre el pizarrón y el pasar de las hojas de los cuadernos llenaban el salón con una tranquilidad casi hipnótica. Yo intentaba concentrarme en la clase. Porque una extraña sensación comenzó a recorrerme, como si alguien me estuviera observando. Levanté la vista con discreción. Mis ojos recorrieron el aula hasta detenerse, por un instante, en el otro lado del salón. Aoi Tachibane, la estudiante más popular de la Academia Seiryu. Sus ojos azules estaban dirigidos exactamente hacia mi asiento. No parecía estar distraída. No hablaba con sus amigas. Simplemente, me estaba mirando. Sentí un pequeño escalofrío. Bajé la mirada inmediatamente hacia mi cuaderno. Debe ser una coincidencia. Continué escribiendo. Unos segundos después, la curiosidad volvió a vencerme. Miré otra vez. Seguía observándome. Su expresión era tranquila, casi como si intentara recordar algo. No había burla en su rostro, tampoco incomodidad, solo una mirada serena e imposible de interpretar. Mi corazón dio un ligero vuelco. Esa chica me está mirando fijamente. Negué con la cabeza en silencio. No, eso es imposible. Debe ser mi imaginación. Seguramente está mirando por la ventana o a alguien que está detrás de mí. Era la explicación más lógica. Después de todo, ¿por qué la estudiante más admirada de toda la escuela prestaría atención al chico del que casi nadie recordaba el nombre? Intenté convencerme de ello y volví a centrarme en la clase. En ese momento, la puerta del salón volvió a abrirse con cuidado. Disculpe la interrupción, profesor. Una voz femenina, suave pero segura, hizo que varios estudiantes giraran la cabeza. Era una chica de estatura baja, con largos cabellos negros recogidos en una coleta sencilla. Llevaba unas gafas redondas y sostenía varios libros tan altos que apenas dejaban ver su rostro. Su uniforme estaba impecablemente acomodado,
aunque era evidente que no prestaba demasiada atención a su apariencia. Lo primero que llamaba la atención eran sus ojos. Transmitían una inteligencia poco común y una enorme curiosidad. El profesor sonrió al verla. Adelante, Mizuki. Gracias por traer los documentos. Ella asintió con educación y dejó la pila de carpetas sobre el escritorio. En cuanto terminó, hizo una ligera reverencia y salió del salón con la misma tranquilidad con la que había entrado. La mayoría de mis compañeros apenas le dedicó un segundo de atención antes de volver a conversar entre ellos. Yo, en cambio, no pude evitar seguirla con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Mizuki, así que sigue estudiando aquí. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro sin darme cuenta. Han pasado años desde la última vez que hablamos. Siempre estaba rodeada de libros, y aún así encontraba tiempo para ayudar a cualquiera que tuviera dificultades para estudiar. Recordaba que, cuando éramos niños, muchos la llamaban la chica genio. Mientras los demás corrían por el patio, ella prefería pasar los recreos en la biblioteca leyendo novelas, enciclopedias o cualquier libro que despertara su curiosidad. Nunca le importó lo que los demás pensaran, solo quería aprender. Sigue siendo igual, pensé mientras observaba la puerta por la que había salido. Sin darme cuenta, una tercera mirada se había posado sobre mí. Desde el otro extremo del salón, Aoi Techibane seguía observándome, pero esta vez, en sus ojos apareció una leve expresión de sorpresa, como si se preguntara por qué el chico más silencioso de la clase había sonreído por primera vez en toda la mañana. La mañana transcurrió con una tranquilidad casi absoluta. El profesor Sakurai explicó los acontecimientos más importantes del periodo histórico que correspondía al programa del semestre mientras los estudiantes tomaban apuntes o respondían las preguntas escritas en el pizarrón. El sonido de los lápices deslizándose sobre el papel llenaba el salón. Algunos alumnos susurraban cuando el profesor se daba la vuelta para escribir una nueva fecha. Otros terminaban rápidamente sus ejercicios para conversar con sus amigos. Yo seguía concentrado en mi cuaderno. No quería llamar la atención. Era mejor terminar el trabajo cuanto antes. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cada vez que levantaba la vista por unos segundos, encontraba aquellos ojos azules dirigidos hacia mi dirección. Aoi Techibane seguía observándome. No era una mirada incómoda. Tampoco parecía una simple casualidad. Era una expresión tranquila, como si intentara comprender algo que solo ella podía ver. ¿Por qué sigue mirándome? Pensé mientras fingía revisar mis apuntes. No tiene sentido. Debe estar distraída. Sí, seguramente es eso. Convencido de aquella explicación, decidí ignorar la situación. Después de unos minutos terminé el trabajo antes que la mayoría de mis compañeros. Revisé cuidadosamente cada respuesta, entregué la hoja al profesor Sakurai y regresé a mi asiento. Las clases continuaron hasta que, finalmente, ring. La campana del almuerzo resonó por todo el edificio. En apenas unos segundos el salón se llenó de movimiento. Las sillas se arrastraban sobre el suelo. Las conversaciones aumentaban de volumen. Algunos estudiantes corrían hacia la cafetería para conseguir los platos más populares antes de que se agotaran. Otros salían al patio con sus grupos de amigos. Yo seguí mi rutina de siempre. Tomé mi pequeña cartera, guardé mis útiles con calma, y caminé hasta la cafetería. La cafetería de la Academia Seiryu ocupaba una gran parte del primer piso del edificio principal. El aroma del pan recién horneado, del curry y de distintos platillos calientes impregnaba el ambiente. Había largas filas frente a los mostradores. Las bandejas chocaban unas con otras mientras los empleados atendían a decenas de estudiantes. Después de comprar un sencillo pan dulce y una bebida, busqué el lugar más apartado del comedor. Encontré una banca junto a una ventana desde donde podía verse el jardín interior. Era un sitio silencioso, perfecto para comer sin interrupciones. Di un pequeño mordisco al pan mientras observaba cómo el viento movía las ramas de los cerezos. Era un momento de paz, o al menos, lo fue durante unos segundos. Escuché unos pasos acercándose. Pensé que alguien simplemente pasaría de largo, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi mesa. Levanté lentamente la mirada. Era Aoi Techibane, la chica más popular de toda la escuela. Varias conversaciones cercanas comenzaron a apagarse poco a poco. Ella sostenía su bandeja con ambas manos y sonreía con una expresión amable. ¿Puedo sentarme aquí? Durante un instante creí haber escuchado mal. Miré alrededor. Había muchas mesas vacías. También estaban sus amigas, que conversaban al otro lado de la cafetería. ¿Por qué había venido precisamente hasta aquí? Debe estar buscando a otra persona. Volví a mirar detrás de mí. No había nadie. Respiré profundamente. Ese sí, claro. Aoi sonrió con sinceridad. Gracias. Se sentó frente a mí con toda naturalidad.
Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El silencio resultaba extraño, no incómodo, solo inesperado. Entonces comenzaron los murmullos. ¿Vieron eso? La señorita Techibane se sentó con él, con Naruto, el chico que siempre está solo. ¿Desde cuándo se conocen? Pensé que ni siquiera hablaba con nadie. Las voces eran bajas, pero suficientes para llegar hasta mis oídos. Sentí que decenas de miradas se dirigían hacia nuestra mesa. Era una sensación completamente nueva para mí. Durante años había pasado inadvertido. Ahora, toda la cafetería parecía preguntarse quién era el chico sentado frente a la estudiante más admirada de la Academia Seiryu. Bajé la vista hacia mi pan, sin saber qué decir. En cambio, Aoi parecía completamente ajena a los comentarios. Tomó un pequeño sorbo de su bebida y, con una sonrisa tranquila, rompió el silencio. Al fin encontré el valor para hablar contigo. Aquellas palabras hicieron que el tiempo pareciera detenerse. Mi corazón dio un fuerte latido. No entendía qué estaba ocurriendo, pero, por primera vez desde que había comenzado el año escolar, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar. La cafetería seguía llena de conversaciones, el sonido de los cubiertos y el murmullo constante de cientos de estudiantes. Sin embargo, en aquella pequeña mesa junto a la ventana, todo parecía haberse detenido. Frente a mí estaba Aoi Techibane, la estudiante más popular de la Academia Seiryu. Yo aún sostenía el pan entre las manos, sin saber si debía seguir comiendo o intentar decir algo. Fue ella quien rompió el silencio. Naruto, ¿verdad? Levanté la vista con sorpresa. Conocía mi nombre. Asentí lentamente. Sí. Aoi sonrió con amabilidad. Me alegra no haberme equivocado. Durante unos segundos bajó la mirada hacia su bandeja, como si estuviera organizando las preguntas que quería hacer. Después volvió a observarme directamente. Siempre te veo leyendo durante los descansos. ¿Qué clase de libros prefieres? Parpadeé un par de veces. No esperaba una pregunta así. ¿Novelas? ¿Historia? ¿Algunas de misterio? Ella asintió con interés. ¿Y cuál ha sido el libro que más te ha marcado? Aquella no era una pregunta que alguien hiciera por simple cortesía. Pensé unos segundos antes de responder. Uno que hablaba sobre personas que cambian el destino de otras sin darse cuenta. Aoi sonrió con suavidad. Es una respuesta muy interesante. No pasó mucho tiempo antes de que continuara. ¿Cuál es el lugar que más te gusta de la escuela? ¿Qué club escogerías si algún día decidieras unirte a uno? ¿Qué quieres hacer cuando termines la preparatoria? Las preguntas eran cada vez más personales y profundas. No eran las típicas conversaciones sobre tareas o exámenes. Parecía que realmente quería conocerme. Mientras respondía, una duda no dejaba de rondar mi cabeza. ¿Por qué me está haciendo todas estas preguntas? ¿Qué tiene de interesante a alguien como yo? Ella podría estar hablando con cualquiera. Entonces, ¿por qué eligió sentarse frente a mí? Cuanto más lo pensaba, menos sentido encontraba. Finalmente reuní el valor para preguntarlo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ella inclinó ligeramente la cabeza. Claro, respiré hondo. ¿Por qué estás aquí? Hubo un breve silencio. Las voces de la cafetería parecieron desvanecerse por un instante. Aoi no respondió de inmediato. Simplemente sonrió. Era una sonrisa tranquila, sincera, como si aquella pregunta hubiera sido exactamente la que esperaba escuchar. Se puso de pie lentamente, tomó su bandeja y acomodó un mechón de su cabello detrás de la oreja. Entonces me miró directamente a los ojos, porque quería conocerte. Sentí que mi mente se quedaba completamente en blanco. Antes de que pudiera responder, ella añadió con la misma serenidad, y mañana. Hizo una pequeña pausa. Quiero volver a almorzar contigo. Mi corazón dio un fuerte vuelco. No supe qué decir. Solo pude observar cómo daba media vuelta y comenzaba a alejarse entre las mesas. Muchos estudiantes seguían mirándonos con evidente curiosidad. Algunos cuchicheaban entre ellos. Otros simplemente observaban la escena con incredulidad. Yo permanecí inmóvil. ¿Mañana? ¿Otra vez? ¿Está hablando en serio? ¿Por qué haría algo así? Ni una sola respuesta acudía a mi mente. Permanecí sentado durante varios minutos, intentando comprender lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando una figura pasó por uno de los pasillos de la cafetería. Era Mizuki, la misma chica de gafas que había llevado los documentos al salón durante la mañana. Caminaba sosteniendo varios libros contra el pecho. Parecía dirigirse a la biblioteca. Al llegar a la altura de mi mesa, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los míos durante apenas un instante. Su expresión era seria, pensativa, como si estuviera analizando todo lo que había presenciado. No dijo una sola palabra. Solo me dedicó una breve mirada antes de continuar su camino. Observé cómo desaparecía por la puerta del edificio, sin saber por qué. Sentí que aquella mirada escondía muchas preguntas.
Y tuve la extraña impresión de que ese encuentro silencioso también tendría un papel importante en los días que estaban por venir. Sin darme cuenta, el tranquilo comienzo de mi segundo año de preparatoria estaba cambiando poco a poco, y todo había comenzado con una simple invitación para compartir el almuerzo.